A ver. Alejandro. Sí, dime, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ajá, Sí, sí, voy sí. De acuerdo, gracias por acompañarnos aquí en la primera mesa de ponencias de Ley de SILA 2021. En esta ocasión tenemos como primera ponencia la de Ángel Nepomuceno, la cual se titula El juego de la prueba y de la reputación. Adelante, Ángel, ya puedes compartir tu pantalla nuevamente. Muy bien. Bueno, pues comenzamos. ¿Se me oye ahora? Se te oye muy bien y nada más presenta tu pantalla. Una vez más, dale clic en el botón verde y puedes compartir tu pantalla. Espérate que vea aquí en el botón verde, muy bien. Y ahora aquí. Vamos. El juego de la hora. Muy bien, ya vemos tu pantalla. Ya veis la. Bien. Si quieres, Bueno, pues presiona F2 para que podamos ver las diapositivas completas, a ver si te lo permite. Si no, la veremos como en serie. en F2 dices que. Sí, a ver si lo A ver, permite. no lo veo por aquí. En F2, a ver. No, No, F2 lo que me hace es sobre el sonido. me comentan que F5, a ver, puedes intentarlo para que veamos tu pantalla Tal completa. vez F5. A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahí está, muy bien. F5, muy bien. Bueno, pues entonces me voy a saltar varias diapositivas porque aquí lo presentaba todo con mucho más detalle, pero nos vamos a ir a lo fundamental con objeto de ganar un poquito de tiempo, ya que se ha ido perdiendo. Había pensado hacer una introducción, también una introducción general, también introducir luego el cálculo deductivo natural y luego el cálculo refutacional. Digamos que lo más interesante es que de la comunicación esta es comentar que utilizamos la metáfora del juego con objeto de que a partir de ahí se vayan estableciendo estrategias didácticas, es decir, cómo vamos enseñando el cálculo deductivo y también el cálculo de tablas semánticas. Entonces, los antecedentes de considerar la lógica como juego, ya sabéis que son varios. Está, por ejemplo, en Lewis Carroll, Dawson, en el autor de Alicia en el País de las Maravillas, está Peirce, y luego con Hintika Sandu, en realidad, ellos comparan la actividad inferencial con el juego, y lo más interesante es destacar que en todo juego, tal como ellos lo plantean, pues, y además es la idea global, en todo juego podemos distinguir entre reglas operatorias o definitorias del juego y reglas estratégicas que vienen a mostrar cómo se está jugando, ¿no? Fijaos que, tal como Reti, por ejemplo, define juego, una teoría formal y en vías de formalización creciente sobre las elecciones racionales de estrategias de acción en situaciones en las que participan varios jugadores con fines parcialmente diferentes. Pero la verdad es que se puede hablar de muchos tipos de juegos. En el caso de los juegos lógicos, ha habido estudios y concretamente hay toda una línea que investiga o hace teoría de la inferencia mediante no ya una metáfora para enseñarla, sino que directamente se considera que una inferencia no es más que un juego entre dos jugadores, cada uno de ellos con un objetivo y
en un juego en el que uno gana y otro pierde. En el caso de la enseñanza del cálculo deductivo natural clásico y de las tablas semánticas, también de lógica clásica, en realidad se trataría de, por una parte, en un nivel metateórico y por otra parte, es decir, la idea del juego en nuestra metateoría, porque lo que vamos es a tratar de enseñar, ¿no? Y por otra parte, también pensando que hay solo un único jugador, ¿no? El jugador es el alumno, tiene que enfrentarse a una serie de retos, como iremos viendo más abajo. Por aquí tenía ejemplos del ajedrez, del parchís, pero no me entretengo en ellos porque si no, no avanzamos lo suficiente. Si luego hay alguna, en la parte de preguntas, si había alguna duda o queda alguna duda, ya la comentaríamos, ¿no? Bueno, en cada regla operatoria, que son las reglas, por ejemplo, del cálculo deductivo natural, siempre distinguimos entre un antecedente y un prosecuente, o unas precondiciones y unas poscondiciones, o bien unas premisas y una conclusión, porque en definitiva, cada una de las reglas del cálculo deductivo natural y también, en cierto modo, en las tablas semánticas, en los tablos, pues cada una de ellas son como patrones de inferencia, ¿no? Bueno, a veces las precondiciones en las reglas del cálculo deductivo natural contienen a su vez deducciones, las llamadas deducciones subsidiarias, ¿no? Las representamos de esta manera, como desde A se infiere B, donde A representaría la hipótesis auxiliar que se introdujese con vistas a esa deducción subsidiaria y B sería la conclusión. Aquí enumero las reglas, las conocidas reglas, pero más bien comento que en general hay 8 reglas básicas, en realidad son 9 porque la de la doble negación es doble, valga la redundancia, y pues, bueno, son conocidas de todos vosotros. En todo caso, vamos a ir pensando en la cuestión de la estrategia. Naturalmente, si nosotros, ahora sí necesito el ejemplo del juego del ajedrez, por ejemplo. Si nosotros enseñamos a una persona cómo se mueve, que no conocía nada del ajedrez, si le enseñamos cómo se mueven las fichas, cada una de ellas, pues por supuesto que eso es absolutamente necesario, pero no va a ser suficiente porque si la persona que ya conoce cuáles son las reglas que definen el juego del tablero, que nos dicen cómo se mueve cada ficha, aunque conozca esto muy bien, pues la verdad es que en cuanto se ponga a jugar con alguien que sea mínimamente veterano, de inmediato le va a dar un jaque pastor en 3 o 4 movimientos y se lo carga, ¿no? Es decir, va a necesitar, para aprender de verdad a jugar al ajedrez, no solo conocer cómo se mueven todas y cada una de las piezas, que por supuesto, sino que también va a ir incorporando reglas estratégicas, es decir, reglas de uso. Como cuando aprendemos el significado de las palabras, vamos conociendo el significado plenamente mediante las reglas de uso. Bueno, esto suena, como es natural, al segundo Wittgenstein. También las reglas estructurales conviene tenerlas en cuenta, aunque menos, ¿no? Y recuerdo muy rápidamente que las reglas, en el caso de la lógica clásica, del cálculo deductivo natural clásico, tenemos las reglas de identidad, permutación, contracción, monotonía y transitividad o corte. Pero vamos ahora ya más directamente a las recomendaciones estratégicas. Estas en realidad, como es natural, se establecen desde las reglas operatorias o a partir de las reglas operatorias. Las estructurales no son imprescindibles, aunque desde luego permiten una explicación más amplia del sentido de eso que hemos llamado el juego de la demostración. El juego de la demostración consiste en enfrentarse al reto de construir una demostración, es decir, una sucesión de fórmulas que comienza con las premisas, si las hubiere. Si no hubiera premisas, necesariamente comenzaríamos con una hipótesis auxiliar. Y desde luego, sea como sea, debe terminar la sucesión de fórmulas, si estamos con un lenguaje formal. La sucesión de fórmulas tiene que terminar ineludiblemente en la conclusión que se pretende justificar, ¿no? Esa sería la prueba.
Entonces, en la enseñanza del cálculo deductivo natural si vamos a enseñar a un alumno, tenemos que mostrarle una serie de estrategias para que pueda cumplir ese reto. Nos hemos encontrado a veces personas que empiezan a estudiar lógica y se quejan de que, me refiero lógica, empiezan a estudiar cálculo deductivo natural y se quejan y, ay, ¿cómo se te ocurre eso? A mí, es que no, yo soy incapaz de ver qué regla tengo que aplicar, qué no, que... Bien, ahí es donde está nuestra acción o actuación como docente, es justamente si lo vemos como este juego, incluso se lo podemos también hacer ver que se trata de un juego, pues que vamos a diseñar una estrategia para ir jugando, para completar ese juego de construir, de ese juego de la demostración, que es el de construir una sucesión de fórmulas. Bien, vamos entonces a hablar de estas reglas. Yo le llamo las estratégicas o estrategias directamente. Y vamos a empezar por algo muy básico. Que claro, a veces yo me he encontrado alumnos que se les dice, mira, tienes que probar que esta fórmula se sigue de acuerdo con el cálculo deductivo de estas otras. Y bueno, el primer paso, escriben en el papel o en la pizarra o en donde estén, escriben las premisas, incluso numerándolas, primera, segunda, tercera, las que hubiera, y a continuación ya viene el bloqueo, ¿no? A continuación ya viene el bloqueo de, bueno, y esto, yo les digo siempre, no va a salir automáticamente. Lo primero es un examen detenido del problema. Es decir, invitar al alumno a estudiar la información que proporcionan las premisas y también la que viene de la conclusión que se pretende demostrar. Y para ello hay que hacer comparaciones y así vamos a poder ir moviéndonos. En primer lugar, las premisas con instancias de los antecedentes de las reglas operatorias. En segundo lugar, la conclusión con instancias de prosecuentes de las reglas operatorias. Y en su caso, análogo en relación con las reglas estructurales, si es que, por ejemplo, a veces la identidad, si no se cuenta con la identidad como es la básica, como no contábamos en el que hemos puesto aquí, pues también comparando con esto. De manera que esta es la primera cuestión. Tratar de asumir el problema. Aquí tengo estas premisas y vamos a ver, a su vez, son los antecedentes de regla operatoria, porque si lo son de inmediato ya está resuelto el problema. Basta con aplicar directamente la regla de que se trate. Pero bueno, esta sería la primera estrategia. Vamos a una segunda. Aplicación inmediata de la regla definitoria, que es lo que estaba antes afirmando. Una vez iniciada la demostración de contar en la sucesión con instancias de las premisas de una regla operatoria, basta incorporar en la sucesión la instancia del prosecuente de dicha regla. Es decir, si yo tengo A implica B, tengo A y lo que voy buscando es B, pues ya está, es inmediato, apliquemos modus ponens. Pero claro, eso lo sé porque me sepa o no me sepa de memoria la regla operatoria, yo hago esas comparaciones que señalaba en la estrategia anterior. Esta creo que es bien sencilla. La tercera estrategia, pues formulación de hipótesis auxiliar. Si no es aplicable la recomendación anterior, porque todavía no contamos con todos los antecedentes de alguna de las reglas, pues si la fórmula a demostrar si la fórmula a demostrar C es una instancia del prosecuente de una regla en cuyo antecedente aparece una deducción subsidiaria indicada como de A se infiere B, entonces iniciar una deducción subsidiaria con la hipótesis A. Naturalmente, eso va con vista a poder aplicar luego la regla operatoria correspondiente. ¿Cuáles son las reglas que están aquí en juego? Naturalmente, la introducción del implicador, o teorema de la deducción, que requiere de una deducción subsidiaria, la introducción del negador o reducción al absurdo, que requiere de una deducción subsidiaria, la eliminación del disyuntor, que requiere de dos deducciones subsidiarias. Por tanto, ahí habrá que primero plantear una hipótesis, completar la deducción subsidiaria y luego la segunda hipótesis, que será cada una de las partes de la disyunción.
Y por último, en cuarto lugar, la eliminación del existencial, que también requiere de tiene como antecedente una deducción subsidiaria. Eso en la parte del cálculo de predicados, claro. Entonces, podemos ya pasar a la regla estratégica 4, que consiste en la cancelación de hipótesis. Pues bien, hay que advertirle al alumno, mira, tienes que dar por terminada una deducción que se inicia con una hipótesis auxiliar aplicable al obtenerse la conclusión de la deducción subsidiaria planteada. Entonces, por las reglas que antes hemos mencionado. Es decir, que me he planteado A, porque en la A, me refiero a la instancia correspondiente. Me he planteado A y he alcanzado B. Entonces, inmediatamente cancelas la hipótesis, porque ya de esa manera introduces el implicador, ya tienes A implica B, o lo que estés buscando. De todas maneras, si tenías la deducción subsidiaria que desde A llegaba a B, si ya has llegado a B, cancela la hipótesis. Das por terminada la deducción subsidiaria. Y aquí he puesto regla estratégica 5 por señalar que desde luego se puede y se deben, según el contexto, anidar estrategias. Yo les comento, siempre hemos comentado muchas veces, digo, hablo en singular, pero en realidad me refiero en plural, también Mathieu y Cristina como profesores de la asignatura de lógica, la introducción a la lógica que se hace más básica, la necesidad del anidamiento de estrategia, del mismo modo que en el ajedrez, por ejemplo, aunque el objetivo es acabar con el rey contrario, de todas formas no está mal si se acaba con la reina, porque eso nos va a conducir a la victoria final. Bueno, pues en este caso concreto, a lo mejor tenemos una estrategia que es la de alcanzar la conclusión que se nos pide, pero podemos pensar en subestrategias o estrategias parciales que nos permiten conseguir pruebas de determinadas fórmulas que a lo mejor no son lo último que estábamos buscando, pero que nos van a ayudar a encontrarlo. Bueno, aquí había puesto... Ángel, nada más ¿Sí? te comento, quedan 5 minutos. Muy bien, pues termino enseguida. Aquí Gracias. tenía un ejemplo que empieza con las premisas P implica Q, Q implica R, y entonces se trataba de, bueno, y no R, y se trataba de demostrar no P. Lo que hacía en la diapositiva era comentar también un poco las distintas estrategias, como si estuviéramos, claro, lo más sencillo es lo más sencillo es irla construyendo y decirlo de viva voz a quien está escuchando la lección, digamos, por así decir, ¿no? Bueno, de la misma manera, mutatis mutandis, se puede hacer con las tablas semánticas. La propiedad fundamental nos dice que la raíz de un tabló es satisfactible si y solo si la correspondiente tabla semántica es cerrada, es decir, no posee ninguna rama abierta. Pues bien, con esto, a partir de las tablas semánticas, podemos estar hablando de un cálculo, en este caso, refutacional. No me voy a parar a describirlo, aquí estaba la descripción, pero no me paro a describirlo. Es un corolario importante de la propiedad fundamental, es que dado un conjunto de fórmulas y una fórmula cualquiera, esta última es consecuencia lógica de las primeras si solo si la tabla semántica cuya raíz es el conjunto de premisas, unión con la negación de la conclusión es cerrada. Como es natural, aquí las reglas operatorias son muy sencillas y la sensación que puede tener el alumno, si ha estudiado antes el cálculo deductivo, es como que el cálculo refutacional con tablas semánticas es algo así como más automático, ¿no? Es como más automatizable, si se quiere. Bien, aunque eso sea cierto, de todas maneras, para conseguir averiguar si la tabla es abierta o cerrada, si todas y cada una de las ramas son cerradas o queda alguna abierta, de cara a eso no se ha establecido. Pero sin embargo, cabe también hablar de estrategia en este caso. Aquí he señalado muy poquitas. Una primera regla estratégica que es la formulación de la raíz, eso es fundamental, claro está. Hay que estudiar el problema y anotar las fórmulas que integran la raíz. Luego, aplicar la regla a toda fórmula no literal, aplicar las reglas operatorias.
Y en tercer lugar, establecer una regla de precedencia. Es decir, se consigue, si es que hay cierre y si no, se terminará también antes, establecer esta orden de precedencia, esta orden de aplicación de las reglas. Si hay varias fórmulas sobre las que hay que operar, pues es preferible a nivel proposicional por este orden. Primero las de doble negación, luego las fórmulas de tipo alfa, luego las fórmulas de tipo beta. Y a nivel de predicado, primero las fórmulas de tipo delta y luego y finalmente las fórmulas de tipo gamma. De esta manera se consigue antes. Bueno, por ahí tenía un ejemplo para explicar, pero como esto lo mejor es verlo construyéndose. Ahora si hay alguna cuestión trato de aclararla. En realidad, la concepción del aprendizaje como proceso de investigación se refuerza con la aplicación de la metáfora del juego. La tarea investigadora se propone alcanzar metas equiparables a los objetivos de un juego, ¿no? Las acciones didácticas se elaboran a partir de considerar los dos cálculos como formas de juego en los que el único jugador tiene que superar un reto, establecer una demostración o refutar una determinada fórmula. Es decir, el jugador lleva a cabo un juego lingüístico, un juego de lenguaje, debiendo superar las dificultades implícitas en la naturaleza, del problema planteado. Como veis, no es más que adoptar o aplicar, en cierto modo, la filosofía del segundo Wittgenstein, el de las investigaciones, y considerando la inferencia como como otro juego lingüístico, pues también ponernos con el alumno a jugar a encontrar la demostración. Cuando algún alumno empieza, como se suele decir vulgarmente, a pillarle el tranquillo, en fin, le satisface bastante y se anima mucho más a enfrentarse a los problemas de construir las demostraciones. Y bueno, pues yo creo que con esto podemos dar oportunidad a la presentación. Disculpa la rapidez, en fin, por las dificultades técnicas del inicio, y si con mucho gusto trato de responder, si queda tiempo, a cualquier cuestión que se plantee. Muchas gracias, Ángel. Perfecto. Vamos a continuar con las siguientes ponencias, previniendo que no nos gane el tiempo y al final haremos la ronda de preguntas. Así que pasamos ahora con la segunda ponencia, titulada Forma Lógica, Formalización y Enseñanza de la Lógica, a cargo de Ángela Bejarano y José Andrés Forero. ¿Están listos? Bien. Ok, entonces yo les aviso cuando ya lleven 15 minutos de su presentación, o sea que les quedan 5. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas los asistentes, los que están escuchando. Muchas gracias por participar, por asistir pues a este interesante evento y también pues a esta comunicación de una intuición que nosotros tenemos con Ángela y que se las vamos a contar. El título de nuestra ponencia, Forma Lógica, Formalización y Enseñanza de la Lógica. Como les decía, pues nuestra idea es presentar un par de intuiciones que tenemos en torno a la noción de forma lógica y al proceso mismo de formalización y cómo, digamos, a partir de ellas podemos extraer algunas conclusiones que tendrán alguna aplicación en el tema de la enseñanza y de la didáctica de la lógica. Entonces, pues vamos a tener básicamente 3 momentos en la charla. En la primera parte estaremos mirando la idea de forma lógica. En la segunda parte estaremos presentando algunas consideraciones en torno a la formalización y al final tendremos un espacio con unas consideraciones finales sobre lo que hemos podido sacar allí a propósito de los procesos de enseñanza de la lógica y a propósito de lo que hacemos nosotros en el aula. Entonces, pues vamos a iniciar allí. Listo, súper. Bueno, voy a decir rápidamente que me encanta estar de nuevo en este evento y ver tantas caras conocidas de nuevo, siempre es un gusto muy grande. Voy a iniciar, como José Andrés lo decía, por la primera parte que tiene que ver con la noción de forma lógica. Por supuesto, voy a tratar de ir muy rápido y no voy a extenderme ni a particularizar detalles de esta noción que ya ustedes conocen y sobre la cual se ha escrito también mucho. Voy a decir que
pensar la didáctica de la lógica, plantearnos la enseñanza de la lógica, lo que hacemos en el aula cuando enseñamos lógica, implica directamente la pregunta por qué es la lógica, ¿no? ¿Cómo estamos asumiendo la lógica? ¿Desde dónde la estamos asumiendo? ¿Desde qué paradigmas? ¿Y cómo estamos en últimas entendiéndola para poder llevarla al aula? Y esa pregunta por qué es la lógica, como todas las preguntas por los conceptos, implica a su vez ver otros conceptos relacionados por los cuales este primero se está definiendo, por los cuales se obtiene este primer concepto. Hay distintos conceptos aquí que aparecen, que emergen de inmediato, ¿no? El concepto de validez lógica, el concepto de constante lógica, el concepto de verdad, el concepto, bueno, y el del que nos ocupa ahora, que es el concepto de forma lógica. Entonces, sitúo nuestra pregunta de esa manera, ¿no? Preguntarnos en la didáctica implica preguntarnos la lógica implica preguntarnos en esos conceptos, preguntarnos por esos conceptos y la atención que queremos poner ahora mismo en este trabajo está sobre esta noción de forma lógica y sobre, en consecuencia, la formalización. Sobre esta noción de forma lógica se han dicho muchas cosas. Lo que vamos a retomar aquí es lo que encontramos normalmente en los manuales, lo que encontramos en los libros de lógica que por lo menos aquí en Colombia, bueno, en Colombia y en otros lugares usamos para articular nuestros espacios académicos de lógica. Lo primero es que con respecto a esta noción de forma lógica aparece una visión bastante popularizada de que tiene que ver con una estructura y esa estructura a la vez es una suerte de esqueleto, ¿no? Una cosa que se considera perdónenme la analogía, sin la carnecita, ¿no? O sea, como es el esqueleto solamente el que se está considerando, independientemente de esa carne, de ese contenido, sino es solamente eso, esa parte estructural. Por otra parte, con respecto a esta noción de forma lógica, se nos dice que es abstracta, contrario, por supuesto, a lo que es concreto, que sería más lo que obedece al contenido, a esto mismo que señalé como la carnecita de la inferencia, sino que es precisamente aquello que es abstracto y que además por ser abstracto exige un modo de representación. Y un modo de representación que es lingüística por medio de ciertos signos, de ciertas formas que ya cada sistema lógico va a usar. Adicional a eso, hay otra idea de que lo que entendemos como forma lógica es algo que es fijo, que está estático, no es algo que varíe de acuerdo con el contenido, con el contexto, sino que más bien es fijo, es estático y podemos casi que agarrarlo, podemos atraparlo por medio de una simbolización. Cuando lo formalizamos, lo que logramos capturar es aquello que es fijo, de eso, insisto, que es abstracto y de esa estructura que se nos muestra independiente al contenido. Y por otra parte, otra idea, otro concepto que resuena mucho cuando pensamos la forma lógica es que aquella forma lógica es determinante. ¿En qué sentido es determinante? Es decir, no es accesoria, no es una cosa menor, sino que más bien está determinando la inferencia. Si queremos estudiar una inferencia, pues tenemos que pasar directamente por su estudio porque precisamente termina siendo esta forma lógica determinante. Es decir, no es una cosa, insisto, menor ni accesoria. Hay distintas posturas aquí que entran en consideración. Yo quise señalar una desde la lingüística y otra desde la lógica, pero por supuesto que podemos señalar un montón más que ambos se han preocupado por la forma lógica, pero no solamente que se han preocupado, sino que además se han extendido a lo largo de la didáctica de la lógica y que son muy tenidas en cuenta de la lógica y por supuesto de la lingüística. Está Chomsky por una parte y por otra parte está Jason Stanley, que también hizo todo un debate y ha generado también una polémica en torno a esta noción. ¿Qué podemos recoger allí un poco también para profundizar lo que decía anteriormente? Que esta noción de forma lógica se entiende, dice en palabras de Chomsky, también utiliza otras palabras, pero el concepto es el mismo para Jason Stanley. La forma lógica se entiende como una estructura que es profunda. ¿Qué es profunda con respecto a qué? Con respecto a la estructura gramatical, que sería una estructura más superficial. Entonces, hay la proposición, si analizamos una inferencia, si analizamos un argumento, va a haber una estructura, insisto, que es profunda, que es determinante, que es abstracta, que es fija, todo lo que dijimos anteriormente, y que además esa tiene una relación con respecto a la que está arriba, ¿no? Que sería esta forma superficial, que es la que aparece en el lenguaje natural, de la que primero tenemos noticia. Esta estructura profunda, a la vez, sería una representación lingüística que aclara. ¿Qué significa eso que aclara? Cuando develamos la forma lógica de una inferencia, lo que queremos en últimas es notar la articulación real de ese argumento, porque parece que el lenguaje es insuficiente para representarlo, el lenguaje natural. Entonces, tiene ambigüedades, tiene vacíos, el lenguaje natural no es el apropiado,
y además esa forma lógica, perdón, superficial no da cuenta de la estructura real del argumento. Entonces lo que hacemos es aclararla por medio de la explicitación de esa forma lógica que sería esa estructura profunda. Hay una relación también entre estas dos que me parece bien importante señalar y que se ha conocido como el principio de restricción gramatical, según el cual parece que la estructura profunda y la estructura superficial tienen una relación de tú a tú, una relación isomórfica, entonces los elementos de una están en los elementos de la otra. Entonces no es como una cosa completamente libre, descabellada, sino que precisamente hay una articulación entre ellas. Y lo último, y ya casi voy cerrando esta primera parte para no, estoy aquí cronometrándome el tiempo, tiene que ver con que esta estructura es una estructura que, bueno, que ya dijimos es sintáctica, es abstracta, fija, pero ojo con esto, que es algo bien importante, es determinante pero no determinada. Es decir, la estructura profunda es una estructura que no aparece determinada por la estructura gramatical, ¿cierto? O sea, como que de acuerdo con el lenguaje podemos modificar esta que está aquí, no, es la que subyace, es la profunda y es la que en últimas determina cómo está planteada la inferencia. Ante esto, y voy a decir muy rápidamente, aparecen distintas miradas críticas. Una que quise señalar es la de Recanati. Recanati en este momento, bueno, ya lleva un tiempo cuestionando esta idea de la forma lógica, básicamente porque, según él, pues la idea de que sea fija, de que sea estática y sobre todo de que no obedezca a las variaciones del mismo significado, del mismo lenguaje, del mismo contexto, pues hace que sea una forma lógica bastante rara, incluso hasta inútil, porque como que no parece ni siquiera tener coherencia con lo que pasa, de hecho, en el lenguaje natural cuando tomamos una expresión por su significado. Entonces, digamos que hay una pregunta de Recanati, bueno, pero esta forma lógica de verdad es invariable, o sea, de verdad el contenido jamás la puede alterar. Y también está una lógica bastante reconocida y querida aquí en la academia, que es María José Frapoli, que también plantea una serie de cuestionamientos con respecto a esta forma lógica, ¿no? Esta forma lógica parece desprovista de toda consideración del contenido. Entonces es un esqueleto que nos dice cómo está articulado el argumento, pero parece que no tiene nada que ver con el contenido. Y eso pues suena bastante extraño, ¿no? Porque precisamente la inferencia que es, pues es una articulación entre proposiciones y esas proposiciones pues están hilando contenidos en últimas proposicionales. Entonces pensar que algo nos habla de eso con completa distancia del contenido, pues parece que es algo extraño. Entonces aparece la pregunta sobre la semántica y la pragmática, ¿cómo tendrían relación en últimas con esta noción de forma lógica? Entonces ahí le doy paso a José. Bien, bueno, digamos, con base en estas ideas de forma lógica, encontramos nosotros que hay, pues, tres ideas, no sé si equivocada sea la mejor palabra la que pusimos allí, pero al menos sí que nos parecen criticables con respecto a la formalización. La primera tiene que ver con que el objetivo de la formalización es la aclaración del lenguaje, la idea de que el proceso de formalización, ese proceso de pasar de una proposición expresada en el lenguaje natural a expresarla por medio de un lenguaje formal, aclara lo que de otra forma está oscuro o desambigua lo que es de por sí ambiguo e inexacto. Y como que la idea del proceso de formalización por sí mismo es aclarar el lenguaje. Esa es una idea que nos parece criticable. La otra idea, que también la encontramos un poco, digamos, extendida, eh, pues que tiene que ver justamente con una de las concepciones de forma lógica que acaba de mostrar Ángela, es la idea de que formalizar es descubrir la forma lógica que se encuentra escondida, ¿sí? Es decir, como decía en la analogía que ponía Ángela, como quitarle la carne y quedarnos únicamente con el esqueleto, ¿no? Desproveer de todo contenido a la expresión de la proposición en el lenguaje natural y descubrir lo que de por sí está ya escondido. Y la tercera idea es, pues, según la cual lo importante de la formalización es el resultado y no el proceso. Entonces, lo importante de la formalización es las fórmulas a las que llegamos, ¿sí? Nos concentramos en esas fórmulas y en las propiedades, pues, que esas fórmulas como tal tienen, ¿no? Esto está vinculado con una concepción según la cual el estudio de la lógica es el estudio de las propiedades matemáticas y metalógicas de los sistemas formales. Un poco lo que decía Ángel al principio, ¿no? Como que tomar partido sobre estas nociones implica tomar partido sobre la lógica.
Entonces, digamos, frente a estas ideas, si me regalas la siguiente diapositiva, por favor, Ángela, nosotros perseguimos una intuición según la cual, pues, lo primero que hay que tener en cuenta es recordar que los lenguajes formales son o pueden ser concebidos como herramientas de representación, como modelos, ¿sí? Y en ese sentido, lo que quisiéramos recordar es que formalizar es como modelar, ¿sí? Los lenguajes formales nos permiten explicitar relaciones lógicas entre las proposiciones. Cuando formalizamos estamos representando, modelando o retratando aquello que es expresado en el lenguaje natural con un objetivo específico, ¿sí? Ya sea el objetivo de descubrir la implicación entre las proposiciones, la validez, si hay una verdad lógica, etcétera, ¿sí? Y este objetivo pues es más fácil si atendemos al modelo formal de la proposición que si miramos directamente a la proposición expresada en el lenguaje natural. ¿Mm? Como cualquier herramienta, pues hay modelos que son mejores que otros. ¿Sí? Hay herramientas de representación, lenguajes formales que son mejores que otros, dependiendo pues el objetivo que nosotros tengamos, lo que vayamos a estudiar. Los modelos comparten ciertas características con lo que representan, dependiendo de qué nos interese estudiar pues sobre ese fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Los modelos formales funcionan en la medida en que comparten aspectos relevantes con los argumentos. ¿Relevantes para qué? Nos preguntamos. Pues esto depende de los propósitos, ¿no? De los propósitos que nosotros tengamos de lo que queramos estudiar en el argumento. Eh, por ejemplo, si tenemos un conjunto de proposiciones, el modelo formal de ellas nos permite ver con más facilidad si allí hay una verdad lógica, que se sigue de ellas, dada otra proposición, si hay una implicación entre ellas, qué tipo de implicación es, etc. Podemos examinar estas relaciones de una manera más sencilla que con la expresión de las proposiciones en el lenguaje natural, pero no porque dichas relaciones no estuvieran ya en ese conjunto de proposiciones tal y como son expresadas en el lenguaje natural. Propiedades y relaciones como la consecuencia lógica, la verdad lógica, etcétera, que son las que le interesan a la lógica, no son propiedades matemáticas propias de un sistema formal, sino que son propiedades que se encuentran presentes en aquello que el sistema formal representa. Y lo que hace el lenguaje formal es permitir verlas de una manera pues más manejable para nosotros. Esto es a lo que se refiere, por ejemplo, Susan Hack, cuando dice que un sistema formal sin interpretar no es un sistema lógico aún. ¿Sí? Para que esto se convierta en un sistema lógico necesita ser una representación de relaciones lógicas reales, o sea, necesita representar esos rasgos relevantes del argumento que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, por supuesto que las entidades que son utilizadas en lógica para representar estas propiedades, pues son entidades matemáticas que tienen ciertas propiedades matemáticas, ¿sí? Lo que nos parece interesante, digamos, resaltar es que esas propiedades nos interesan en la medida en que se corresponden con alguna de las propiedades lógicas que tiene el argumento que estamos representando, ¿sí? Entonces, ahora, hay una idea que pues ha sido bastante extendida y es pensar la formalización como traducción. Nos parece que hay un sentido en el que sí y se puede pensar, digamos que es válida esta analogía, pero hay un sentido en el que no. ¿Sí? Formalizar, pues se puede pensar como traducir del lenguaje natural a un lenguaje artificial. Esta idea puede funcionar en la medida en que normalmente un buen traductor no traduce palabras, sino sentidos. Es decir, lo que meramente hace no es traducir oraciones, sino interpretarlas para poderlas traducir, ver cuál es la proposición expresada y expresar esa misma proposición en un nuevo lenguaje. Sin embargo, digamos, esa es como la parte que nos parece rescatable de esta analogía de la formalización con la traducción. Sin embargo, también hay dos cuestiones por las cuales hay que tener cuidado con esta idea. Es decir, hay que mirar con un poquito de recelo la idea de que formalizar es traducir. La primera es que a veces se puede traducir sin entender, cosa que parece imposible para el caso de la formalización. Para formalizar es necesario entender la proposición expresada en el lenguaje natural. Si es ambigua, hay que tomar una decisión antes de formalizarla, ¿sí? La formalización por sí sola no desambigua la proposición. Por el contrario, hay que decidir cuál es el sentido que quiere formalizarse. Por ejemplo, si tenemos, esto ocurre con estas proposiciones donde se cruzan dos cuantificadores y hay una interpretación u otra dependiendo del alcance, ¿cierto?
Por ejemplo, todos los días un niño de este pueblo se acuesta sin cenar o todos están enamorados de alguien. ¿Sí? Entonces, pues son oraciones, digamos, que expresan una proposición u otra, dependiendo de cómo la interpretemos, ¿sí? Pero antes de formalizar, pues hay que decidir cómo las interpretamos, ¿sí? La formalización por sí sola no nos muestra los dos sentidos, por decirlo así, las dos proposiciones que podrían expresarse, pero no, pues por sí misma no nos va a desambiguar, pues, la, eh, esta oración. Disculpa, profesores, nada más les aviso que quedan 5 minutos. Vale, listo, muchas gracias. Entonces es como la primera idea que nos parece con la que hay que tener cuidado a la hora de pensar la formalización como traducción. Y la segunda es que, pues cuando se formaliza, dependiendo de los objetivos que se persigan, hay elementos del lenguaje natural que se pierden, ¿sí? Y eso no ocurre normalmente con la traducción, ¿sí? El objetivo de la traducción, al contrario, no permite que se pierdan ciertos elementos, o una mejor traducción no permite que se pierdan ciertos elementos de esto que se está traduciendo, ¿sí? Mientras que en la formalización, a veces, digamos que nos toca que se pierdan ciertos elementos, o deseamos que se pierdan ciertos elementos a la hora de pasar pues a esta expresión formal de las proposiciones. ¿Mm? Ahora, digamos de esto que hemos dicho hasta acá, queríamos pues encontrar algunas consideraciones finales que estuvieran atadas directamente con el proceso de lo que hacemos en el aula, ¿no? Con la idea de lo que hacemos en el aula, pues cuando estamos enseñando lógica. La primera, me voy a referir a la primera, y a la segunda y a la tercera, Ángela, pues se va a referir. La primera es que, pues en el aula es importante reparar en el proceso de formalización y no solo en el resultado, sino solamente como en la fórmula final, que es lo que, pues finalmente, cuando uno formaliza, sino en el proceso que el estudiante sigue al hacerlo. En la enseñanza de la lógica, si no se repara lo suficientemente en el proceso de formalización, si se le presta más importancia al resultado, a las fórmulas, y menos al proceso mismo por el cual el estudiante está modelando una proposición con el vocabulario propio de los lenguajes formales, nos parece que allí es cuando se pierde esa conexión entre esos lenguajes o esos sistemas formales y las prácticas inferenciales reales. Entonces, atender al proceso y ponerle mucho cuidado al proceso, algo que normalmente no se hace en los cursos de lógica. La formalización se pasa como muy rápido, incluso en los manuales. Atender al proceso nos puede ayudar a cerrar esa brecha que tantas veces hemos visto que se abre en la enseñanza de la lógica formal. Ángela. Listo. Entonces, bueno, para terminar nuestra presentación, voy con las últimas dos, que además están relacionadas, pues, entre ellas y con todo lo que hemos dicho, ¿no? La primera es si formalizar es evidenciar la forma lógica. Si eso es así, pero esa noción de forma lógica se entiende cercana solamente a la sintáctica, como este esqueleto que decíamos, desprovisto del contenido, sin consideración a él, pues enseñar a formalizar solamente no va a servir para lo que creemos que es la apuesta, ¿no? Enseñar ¿qué hacemos cuando enseñamos lógica? ¿O qué pensamos que hacemos cuando enseñamos lógica? ¿O qué deseamos cuando enseñamos lógica, no? Precisamente que esto nos sirva para evaluar, para construir prácticas inferencias y para estar en últimas evaluando esas prácticas inferenciales reales. Pero entonces no nos serviría si solamente estamos atendiendo a ese esqueleto y no estamos preguntándonos por aquello que estamos diciendo y aquello que en últimas es lo que está hilando la relación inferencial y lo que le está dando todo el sentido al argumento. Y con eso va lo siguiente, ¿no? Si es, bueno, ahora por el otro lado, ok, decimos listo, si no solamente tiene que ver esta noción de forma lógica con la sintáctica, sino si perseguimos además otras intuiciones, como yo lo mostraba más a modo de Recanati, a modo de María José, a modo de otras personas que se están pensando estas nociones del mismo Frege, ¿no? Que me parece bien, no, voy a hacer un paréntesis chiquitico, un pie de página, me parece muy bien puesto este nombre que ponen a veces de la obra de Frege, que ponen como escritos lógicos semánticos. Entonces, si ponemos una atención sobre la semántica, también sobre el contenido, sobre aquello que decimos cuando estamos haciendo inferencias,
si ponemos allí la atención, pues entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que hacemos cuando enseñamos, cuál es el objetivo, en últimas, o replantear incluso el ejercicio de la formalización tal cual como le estamos enseñando, si realmente interfieren aquí en la forma lógica, si tiene que ver el asunto de la semántica y por qué no también de la pragmática. Entonces, allí sería como el llamado, si vamos a hacer didáctica de la lógica, preguntémonos por la forma en que entendemos lógica, de la lógica por la manera en la que estemos entendiendo esos conceptos, y si ese concepto de forma lógica está desprovisto no del significado, y por lo tanto hay asuntos semánticos también que tengan que considerarse a la hora de la enseñanza de la lógica. Eso es, pues nada, agradecemos muchísimo el espacio, José Andrés y yo, y pues todas las preguntas, dudas, inquietudes que nos ayuden también a seguir persiguiendo estas intuiciones y a seguir avanzando en nuestra investigación. Muchas gracias a ambos. Excelente presentación. Vamos ahora con la tercera ponencia de esta mesa, titulada Impacto de la lógica tradicional en la formación de hábitos inferenciales. Corre a cargo de José Martín Castro y José Real Zarza. ¿Están listos? Sí, muchas gracias. Espero que ahí se escuche bien. Sí, te escuchamos bien. Voy a compartir pantalla y son 15 minutos, ¿verdad? Tienes 20 y yo te aviso cuando lleves 15 para avisarte que ya te quedan 5. Perfecto, muchas gracias. Espero que ahí ya se pueda ver bien. Bueno, pantalla. muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar aquí muy rápidamente un producto de lo que estamos haciendo en la Facultad de Filosofía en el Laboratorio de Ingeniería Filosófica. Es un producto porque forma parte de un proyecto más grande, pero lo que voy a presentar aquí son resultados que se han obtenido a partir de la tesis de licenciatura de nuestro estudiante Josué. Algunas de las cosas que voy a presentar aquí, seguramente Ariel ya las ha visto, entonces espero que Ariel no se aburra porque ya he platicado estas cosas con él antes. Bueno, vamos a ver. En una visión inferencialista de la lógica, la noción de hábito tiene un lugar central. De manera más específica, en un contexto inferencialista podemos ubicar el estudio de la lógica tradicional debido a que la lógica tradicional hace uso de la visión de la inferencia como si fuera un hábito. Y es interesante porque esta misma lógica tradicional ofrece herramientas típicas como la silogística y la teoría de falacias para desarrollar esos hábitos inferenciales. Ahora, hay unas observaciones que ya se habían realizado antes que muestran que ciertos estudiantes suelen tener problemas para determinar la incorrección de silogismos y que también tienden a aceptar falacias como si fueran portadores legítimos de inferencia. Entonces, dado este contexto, nosotros nos preguntamos cómo impactaría una aproximación tradicional a la lógica en el desarrollo de hábitos inferenciales. Entonces, con esta pregunta en mente, el objetivo de esta investigación ha consistido en mostrar en qué medida un curso de lógica tradicional impacta o impactaría favorablemente en la formación de ciertos hábitos inferenciales. Entonces, con esta hipótesis o con con este plan, hemos hecho dos cosas. Primero, diseñar un curso introductorio de lógica tradicional para estudiantes de nivel superior y después comparar el desempeño de ciertos grupos, unos que tomaron este curso y otros que no lo tomaron. Sobre todo frente a problemas de sesgos de creencia e irrelevancia. Quizá el concepto de relevancia lo tengo que enfatizar más, por lo que diré más adelante. Bueno, para comenzar, voy a hacer primero una breve digresión sobre la distinción entre lógica clásica y tradicional. Luego voy a presentar el diseño y los resultados de la comparación. Al final mencionaré en las conclusiones algunos problemas que todavía quedan por resolver, pero quisiera que tuviéramos en mente esta cita de Woods y Arvine para que quede claro el contexto del cual estamos partiendo. Bueno, la lógica clásica es la lógica de los operadores booleanos, de los circuitos digitales, de los mapas de Karnoff, la lógica de Prolog. Es la lógica que resulta de descartar la lógica aristotélica tradicional para favorecer el paradigma fregiano-tarskiano.
Y es la lógica que define los estándares que asumimos normalmente cuando enseñamos, investigamos o aplicamos lógica. Esto es lo que podemos llamar la visión heredada de la lógica. Pero este estado de cosas, esta visión heredada de la lógica, claro que tiene explicación porque la lógica clásica hace maravillas. Sin embargo, en nuestra opinión, esto no es garantía suficiente para justificar la ausencia, el abandono o incluso la absorción de la lógica tradicional por parte de la lógica clásica. Y esto lo decimos a grandes rasgos porque en términos generales, la razón de ser de la lógica es el estudio de la inferencia en algún lenguaje natural. Y para estudiar la inferencia en este sentido, pues sí, estamos acostumbrados a usar la lógica clásica fundamentalmente mediante lenguajes de primer orden. No vamos a hacer historia de la lógica aquí, pero sabemos que el origen de este hábito está relacionado con las ventajas de representación que ofrecen los lenguajes de primer orden sobre los sistemas tradicionales. ¿No? Sin embargo, aunque los lenguajes de primer orden que favorecen el uso, por ejemplo, de la lógica clásica, eh, son los que más usamos hoy en esta visión era de la lógica, no hay que ser, no hay que ser no, hipercríticos o hipercríticas para notar que esta visión de la lógica como lógica clásica, aunque nos puede resultar familiar, no por eso es natural. John Woods, por ejemplo, comenta en algún lugar que el razonamiento humano no es el objetivo de las lógicas clásicas. Las lógicas de Frege, de Whitehead, de Russell, fueron diseñadas más bien para los fundamentos de las matemáticas, no tanto para el razonamiento en lenguaje natural. Ahora, claro, hoy para nosotros es casi una obviedad que la lógica clásica haya sido o sea fundamental para el estudio de la inferencia en general, pero no deja de sorprendernos que, a pesar de su propósito original en los fundamentos de la matemática, pues se utiliza constantemente como quizá la herramienta bona fide para representar inferencias en lenguaje natural. Y esto no debería ser una revelación, eh, em, porque, bueno, la lógica matemática ha sido desarrollada principalmente, o al principio, pues a lo mejor ahora ya no tanto, pero al principio, por personas que siguen a las matemáticas con aplicaciones matemáticas en mente, pero la lógica es para todas las personas y no necesariamente al revés. Y por supuesto, con esto no estamos afirmando que la lógica clásica y sus hazañas estén en el camino de la perdición, para nada. Pero en nuestra opinión, si la lógica trata de la inferencia, la lógica no necesita abandonar los sistemas tradicionales. Lo que quiero o lo que queremos enfatizar con esta breve presentación es que hay cierto desajuste entre la lógica y el lenguaje natural que ha llevado a una sobreestimación de la lógica clásica, mientras que el cultivo de lógica aristotélica, a pesar de ciertos esfuerzos actuales, pues en general ha sido menospreciado de diversas formas, especialmente desde principios del siglo XX. Ahora bien, algunas personas podrían no estar de acuerdo con esta observación porque algunas personas piensan que la lógica tradicional ya está incluida en la lógica clásica, de que de alguna manera la lógica tradicional es lógica clásica. Y esta no es una creencia marginal. Algunos manuales populares, por ejemplo, hacen explícita esta suposición, manuales como el de Copy, por ejemplo, mientras que a materiales especializados lo hacen de manera implícita, como Susan Hack, por ejemplo. Sin embargo, nosotros pensamos que esta presuposición de que la lógica tradicional es clásica no hace justicia a ninguna de las partes. Compromete al, digamos, tradicionalista a aceptar que su lógica es una sublógica de la lógica clásica y compromete, digamos, al clasicalista a aceptar que su lógica es una superlógica de la lógica tradicional. Sin embargo, estos compromisos implican una condición que no parece cumplirse. Consideremos que si estos compromisos fueran ciertos, esperaríamos algún tipo de continuidad, una continuidad suave, digamos, de la lógica tradicional a la clásica, pero como intentaremos argumentar, esto no es así. Por ejemplo, aunque hay varias formas de caracterizar la lógica clásica, a los efectos de esta presentación, digamos que una lógica es clásica cuando abandona la sintaxis ternaria tradicional de sujeto, cópula y predicado para promover la sintaxis binaria de función-argumento como al estilo Frege. También cuando admite el principio de explosión o ex-falso, cuando admite la paradoja positiva de la implicación over-umad y cuando colapsa la reflexibilidad de la relación de inferencia con el principio de identidad. Claramente la lógica que hemos llamado clásica es clásica en este sentido, pero la silogística no lo es.
La silogística, por supuesto, es esta lógica que modela enunciados categóricos y está en la base de la lógica tradicional y que usualmente se expresa mediante enunciados de esta forma y que nos permite representar argumentos en lenguaje natural vía el silogismo. Ahora, esta presentación de la silogística, sin embargo, aunque formalmente pudiera ser correcta, está fuera de contexto, porque la silogística es una parte integral de lo que podríamos llamar un corpus aristotélico y que podríamos definir mediante esta estructura, incluyendo una teoría epistemológica, una teoría causal, una teoría ontológica, una teoría psicológica que hace uso del concepto de hábito y una teoría lógica que está diseñada, entre otras cosas, para modelar inferencias, pero sobre todo inferencias que sean relevantes. La silogística es una teoría deductiva diseñada para evitar la irrelevancia causal. Esto tiene sentido incluso desde primeros analíticos, cuando leemos, por ejemplo, que un razonamiento es un enunciado en el que sentadas ciertas cosas se sigue necesariamente algo distinto de lo ya establecido por el simple hecho de darse las cosas. Esto lo podríamos observar mediante este esquema, donde, digamos, este es el esquema de Boesio, donde aquí encontramos, por ejemplo, que en esta rama tenemos a la inferencia silogística, que es un discurso complejo en el que el orden de las premisas y los términos importan, que es deductivo, que no es circular y que además es relevante. A diferencia, por ejemplo, de la lógica clásica, donde pudiéramos tener, por ejemplo, esto, ¿no? La petición de principio o ciertas falacias de irrelevancia como ex falso y verum ad. Esta exposición no es añeja ni marginal. John Woods ha hecho una similar, pero basado en otras obras de Aristóteles, que sugiere que la inferencia de la lógica tradicional es minimal, no circular, tiene multiplicidad de premisas, necesita consistencia de las premisas y tiene una condición distinta. Si nosotros acomodamos esta visión de la lógica tradicional de Boesio con la de Woods, podemos encontrar una relación similar. La inferencia tradicional es un discurso con varias premisas que es mínimo, que es consistente, que no es circular y que tiene una relación de consecuencia especial. Y al hacer estas distinciones parece que tenemos razones suficientes para rechazar una continuidad lisa y llana de la lógica tradicional a la clásica. Entonces, con eso en mente hemos diseñado un plan o un currículo para presentar una visión de la lógica tradicional, sobre todo basada en el Tractatus de Pedro Hispano. Y para ello, aquí voy a utilizar una de las láminas que podemos encontrar en la lógica memorativa de Thomas Murner, donde en este retrato de la lógica vemos cómo la lógica se nos presenta no solamente como un instrumento en el cual hay que considerar la validez, sino también hay que considerar, por ejemplo, la herramienta del silogismo, la herramienta de los usos del lenguaje, la herramienta de la verdad y la falsedad para resolver problemas, los predicables y todos esos elementos que podemos encontrar en el Tractatus. Entonces, basados o con esta imagen en mente, diseñamos un plan de estudios en el cual nosotros nos basamos, a diferencia de un curso típico de lógica, en ofrecer algunas distinciones, en presentar el terminismo, el hilemorfismo y la inferencia, y en lugar de fijarnos directamente en la validez o en la invalidez, nos fijamos más bien en la relevancia o la irrelevancia causal. Y para ello usamos estas obras, ¿no? Por ejemplo, el Tractatus, los analíticos posteriores, los primeros, los elencos sofistas, Something to Reckon with de George Engelbrechtsen, Relevance in Argumentation de Walton, etc. No es porque nuestro enfoque era más bien basado en la relevancia. Por supuesto, puesto así, este modelo que he presentado aquí a lo mejor no resulta ni novedoso, pero lo que sí puede resultar novedoso es observar cómo es que se comporta este modelo de impronta tradicional frente a lo que se suele enseñar en algunos cursos típicos. Entonces lo que hicimos fue aplicar este curso durante prácticamente un semestre con la finalidad de tener alguna evidencia empírica sobre cómo podría impactar un curso de esta naturaleza en la formación de hábitos inferenciales y elaboramos algunas pruebas muy sencillas de silogismos y falacias, sobre todo tomando en cuenta lo que decía al principio, de que a veces las y los estudiantes tienen problemas para encontrar los razonamientos correctos o distinguir los correctos de los incorrectos. Entonces, tomamos tres grupos, dos grupos que tomaron este curso y un grupo base
de una universidad que no lleva ningún tipo de asignatura de lógica o de pensamiento crítico. Entonces, al inicio les ofrecimos un test y fue muy interesante porque al inicio este grupo, el grupo testigo, digamos el que no lleva nada de lógica, salió mejor que los grupos B y C, que son los grupos adicionales. Pero después, por ejemplo, al final, este grupo, el primer grupo, eh, cuando al principio del curso y al final del curso presentó diferencias estadísticamente significativas con respecto a su desempeño en las pruebas de silogismos. Lo mismo pasó con el grupo 2, ¿no? Con respecto al principio y con respecto al final en las pruebas de silogismos. Y después cuando comparamos al grupo que tomó el curso de lógica tradicional contra el grupo testigo, el grupo que no lleva nada, aunque al principio el grupo testigo salía mejor, lo que podemos observar es que los grupos que llevan el curso después van superando y al final el grupo testigo, digamos, no termina de superar su marca inicial, que era más o menos de 4 o 5 respuestas correctas, mientras que los grupos B y C parece que mejoran muchísimo y significativamente. Y bueno, ya para ir cerrando, los objetivos de este estudio, como parte del trabajo de tesis de este estudiante, han sido diseñar este curso y comparar el desempeño de varios grupos, unos tomando este curso y otros sin este curso, sobre todo a la luz de los problemas de irrelevancia. Ahora, alguien, por supuesto, aquí podría ofrecer algunas objeciones para este proyecto y una objeción le hemos llamado la objeción de la novedad y podría ser esta, que dice así. Es que la enseñanza de la lógica tradicional ya está superada porque ya está incluida en la enseñanza de la lógica clásica. Bueno, en nuestra opinión, sobre todo por la discusión que ofrecimos al principio, nos parece que esta objeción no ha lugar y que no es exitosa. Hay otra objeción que podríamos llamar la objeción de la obviedad, que sugiere que el incremento que hemos visto en los resultados es obvio, dado que dimos un curso especial en lógica tradicional. Ahora, el problema de esta objeción es que creo que aquí la palabra obvio no es la palabra adecuada. Nada de esto es obvio. A lo mejor nos podrían decir que era esperable o que era una expectativa, ¿no? Y ciertamente el incremento sería esperable, dado que dimos un curso especial en lógica tradicional, pero no es que fuera obvio. Y por último está la objeción de la repetición, que esta objeción sí nos parece exitosa, porque claro, no tenemos evidencia suficiente, dado que no hay repeticiones suficientes. Nos falta todavía hacer más estudios, pero en ello estamos. Y ya para cerrar, les quisiera comentar que este proyecto, como algunos de los que voy a presentar en este evento, forman parte de lo que hemos decidido llamar ingeniería filosófica, porque estamos tratando de buscar intersecciones entre filosofía exacta, filosofía experimental y filosofía aplicada. Y muchísimas gracias y ahí está mi contacto. Muchas gracias. Gracias, José Martín. Las participaciones, por ejemplo, que tenemos ahorita en el grupo en el canal de YouTube, que me hicieron llegar, tanto como ahorita la que está levantando su mano, Alicia Pasos, las dejaré hasta el final para prevenir que no se nos vaya a acabar el tiempo y podamos tener todas las ponencias completas. Entonces vamos con la última. En este caso, permítanme un tantito, déjenme leer bien el título. El título completo es Iniciación práctica a la lógica de primer orden, un enfoque didáctico para la enseñanza de la lógica de primer orden, a cargo de Diana Lisbeth Ruiz Rincón y Francisco Javier González Rivera. No, Francisco Javier González Rivas. ¿Están listos? Ok, entonces los dejo y marco cuando ya les queden 5 minutos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Ya, tardecitas. Bien, el día de hoy, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, se ve, ok. El día de hoy vamos a presentar con un colega y amigo, el maestro Francisco Javier González Rivas, un material didáctico que se desarrolló en un contexto específico. Una de las razones por las que se incluye al colega Francisco González es que pues él tuve yo el honor de contar con que me prologara este material. Bueno, iniciación práctica a la lógica de primer orden, un enfoque didáctico para la enseñanza de la lógica de primer orden, es el título que lleva esta ponencia, y pues la intención es precisamente presentar
este material didáctico, pero dando cuenta de digamos, las circunstancias de su diseño. Nuestra participación va a tener estos momentos, uno dedicado al recuento curricular, enseguida búsquedas y derroteros, en torno a los caminos que se hacen al andar, y ya entrando al asunto del material didáctico, bueno, pues la iniciación práctica de la lógica de primer orden, algunos datos y las conclusiones, pues van a estar a cargo del maestro Francisco Javier González Rivas como el prologador. ¿De qué se trata? Bueno, es un material didáctico que fue elaborado con la finalidad de poner a la disposición de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Chiapas. ¿Por qué? Porque se trata de un programa, la licenciatura en filosofía, pues es un programa reciente, no tiene más de, bueno, de hecho en agosto hizo su 10º aniversario. Estamos aún en un contexto en el que se carece de una tradición lógico-filosófica, ¿no? Es decir, hay ausencia de un proyecto general o el desarrollo de proyectos particulares. Esto no es en un sentido peyorativo, todo lo contrario, precisamente encontramos en la problematización de la circunstancia en nuestro contexto, pues precisamente un área de oportunidad en la cual podemos abonar desde nuestros perfiles en el ámbito de la filosofía y nuestros intereses de investigación en torno a la lógica, para poder ir construyendo una tradición, un camino. El contenido de este material es formativo para iniciarse en el estudio de la lógica de primer orden. No es un manual de lógica de predicados o de lógica cuantificacional o de lógica de primer orden, no es un manual, es un material didáctico para iniciar de forma práctica a los estudiantes en este lenguaje, ¿no? Este material, como pueden ustedes observar en la presentación, es un material editado y publicado por la Universidad Autónoma de Chiapas. Contó al final de su desarrollo con el apoyo del Instituto de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, para que pudiera ser publicado. La publicación es digital, en su versión digital, por aquello de las economías. Publicar un soporte físico pues iba a resultar imposible de costear, y pues se encuentra en la página de la editorial universitaria. El contenido, bueno, consta de tres capítulos. No voy a ahondar en esos detalles, dado que pues ya es la participación de mi colega Ello. ¿Por qué es necesario hablar de un recuento curricular? No es la primera vez que participamos, tenemos la fortuna de participar en este encuentro internacional de didáctica de la lógica, y en varios de las participaciones, bueno, pues se ha señalado, digamos, la circunstancia en donde se desarrolla la enseñanza de la lógica y pues la relevancia que esta va a estar teniendo como asignatura en un plan de estudios, en una malla curricular. Aquí, desde la relevancia de la formación lógica hasta su aplicación, pues hay una brecha muy importante y muy profunda. Por un lado, bueno, el sistema de educación media superior en el estado de Chiapas, pues no considera, bueno, además de que es una condición no solamente estatal, sino nacional, pero que se agudiza en el sureste del país, pues no contiene asignaturas de corte lógico,
Y cuando las hay, bueno, pues el perfil de quienes las imparten dista mucho de las necesidades del contenido para construir trayectorias formativas significativas para los estudiantes. Esto significa que los estudiantes que llegan a la licenciatura, pues llegan con nociones por debajo de lo esperado, cuando bien nos va, de lógica, y ya en el plan de estudios de nuestra licenciatura, que consta de 8 semestres, una carga académica bastante ligera, me refiero a 4 asignaturas al semestre, de 4 horas a la semana, eh, los primeros 4 semestres son de formación común, obligatoria, y ya a partir del 5.º semestre se van a líneas de especialización. Esto es importante y esto es pertinente por lo siguiente. El único contacto que tienen con lógica, pensamiento crítico, argumentación, incluso metodología de la investigación en el plan de estudios, es en primer semestre. Es decir, recibimos estudiantes que no tienen formación en lógica y únicamente pues tenemos las condiciones institucionales para brindarles un semestre de formación lógica, en donde, pues bueno, es un trayecto bastante complicado, a agotar todos los temas de la lógica que les sean significativos en sus trayectorias académicas y formativas en un solo semestre, dado que no será sino hasta 6.º semestre cuando dentro de una de las líneas de especialización se encuentre nuevamente con lógica, pero una lógica informática, es decir, una lógica que para poderla estudiar se requieren otro tipo de contenidos auxiliares, sobre todo pues, de los sistemas lógicos contemporáneos que se han desarrollado y bueno, que podrían volver significativa esta asignatura. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que lo que hemos tenido que hacer, aprovechando también las posibilidades y las condiciones que la institución nos brinda para poder ofertar contenidos extracurriculares, es a través de cursos o talleres, ya sea de preparación para las Olimpiadas, ya sea de temas específicos, se intentan impartir estos temas, es decir, llegar, por ejemplo, a lógica proposicional, a la formalización, a la deducción natural, y para poder brindarles herramientas a nuestros estudiantes, se diseñan ciertos materiales didácticos que nos permitan precisamente familiarizarlos al menos con el lenguaje y darles estos recursos que les permitan desarrollar de manera autónoma conocimientos sobre lógica, con, sin y a pesar de la presencia de los docentes. En este sentido, bueno, se han desarrollado diversos proyectos de investigación que han dado como resultados estos materiales. Está el de iniciación práctica a la lógica de primer orden, pero también está el de silogismo y cuadro de posición aristotélico, que bueno, en su momento van a poder verlo en el extenso de la presentación. Estas son las intenciones y la manera en la que hemos intentado concretar en un camino sinuoso que en estos momentos, precisamente, una de las razones por las que nos encontramos promoviendo nuestras participaciones en este tipo de actividades académicas es precisamente para poder pues, dialogar y fundamentar, justificar la pertinencia de ampliar la formación de lógica, de argumentación, de pensamiento crítico en un plan de estudios que está precisamente en el momento de su reestructuración. Entonces, bueno, no están las cosas hechas, estamos haciendo camino conforme vamos andando, y pues en este camino pues he tenido la fortuna de encontrarme con el maestro Francisco Rivas, a quien pues le cedo la palabra para que pueda dar cuenta de este material. Muchas gracias a la doctora Ruiz Rincón. Un saludo para todos los presentes. Y así es. En este camino, que ha sido un camino
pues duro para nosotros que tenemos un interés en lógica, en teorías de la argumentación, silogística, y particularmente en mi caso, en teorías sobre la verdad. El hecho de encontrarnos en un plan de estudios con el que solo tenemos un semestre de lógica a lo largo de la formación de la licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Chiapas, pues nos ha parecido que es un reto que tenemos que superar de múltiples maneras, y como resultado de ese enfrentarnos a aquellas condiciones surgen estos materiales, ¿no? Y bueno, yo celebro mucho, como lo pongo en el prólogo de esta obra, que se conjuguen los elementos necesarios que se requieren en la formación filosófica en el contexto del sureste. El sureste de México tiene apenas hace 10 años una licenciatura en filosofía, que digamos en términos oficiales, no confesionales, no pertenecientes a alguna religión o alguna escuela, digamos, confesional. Y para nosotros ha sido muy duro tener que enfrentarnos a un contexto en el que nuestros estudiantes del bachillerato ingresan con un nivel no solo en filosofía, sino en general, un nivel en términos del dominio del idioma que es bastante problemático. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la simbolización o nos enfrentamos a problemas como tratar de identificar un conectivo o tratar de identificar una, digamos, variable o constante, los estudiantes incluso pueden llegar a tener problemas con el dominio del castellano, ¿no? Incluso aunque sean estudiantes, digamos, de nivel superior. Y en ese sentido, esta iniciación práctica lo que persigue es que la mayoría de nuestros estudiantes se familiaricen con el uso del lenguaje, primero, el uso del lenguaje castellano, el lenguaje natural, y a partir de ese uso logren identificar las formas lógicas, digamos, ¿no? Ya por ahí me pusieron un poco de ruido, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir así porque así lo tengo pensado, en las que se puede traducir nuestro lenguaje simbólico. Y bueno, Doc, por favor te pido la siguiente lámina, en la que tenemos ahí una presentación de nuestro índice, ¿no? Por ahí aparece un índice, son tres secciones, son 3 capítulos, y como ustedes pueden ver, el primer capítulo tiene que ver justamente con un poco el análisis gramatical, ¿no? Lingüístico, acerca del idioma castellano, de los idiomas naturales, etcétera. Y bueno, ahí también aparecen algunos ejemplos que nos permitirán de pronto saltar hacia el lenguaje de orden cero o un lenguaje objeto, que digamos, ¿no? Un lenguaje ya en el que aparecen las simbolizaciones. Y bueno, digamos que en este sentido hemos sido muy, muy conservadores y hemos pensado este lenguaje de orden cero como un análisis de las variables, perdón, de las constantes lógicas, ¿no? Es decir, de los conectivos, ¿no? Tenemos por ahí el análisis de los conjuntos, el análisis de las disyunciones, el condicional, el bicondicional, etcétera. Y hemos pensado un poco que lo que podrían hacer nuestros estudiantes en este sentido es reconocer el tipo de función veritativa que juega cada una de estas constantes, ¿no? Digamos, es una cosa que pues todos ustedes ya conocen, ¿no? Las tablas de verdad, es decir, estas nociones semánticas sobre la verdad, etcétera. Y bueno, pasamos a algunas actividades, y la mayoría de estas actividades, pues como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo, ¿no? Tenemos la manzana es verde, y bueno, pues un poco iniciamos desde lo más básico, ¿no? El término, que es un término, bueno, la manzana, el sujeto, y bueno, pues tenemos un poco esa idea a partir de la construcción de, digamos, una noción funcionalista de las proposiciones, ¿no? En el que tenemos enunciados atómicos y enunciados moleculares. Y bueno, después del segundo capítulo tenemos el capítulo tercero, y que ya será como un lenguaje de orden 1 o la lógica de las cuantificaciones,
en el que, bueno, también les enseñamos un poco cómo usar este nuevo operador lógico. Sin embargo, ¿no? Como ustedes lo pueden ver aquí, el texto mismo, este trabajo que nosotros hemos propuesto, solamente se centra en el esfuerzo de los estudiantes por traducir del lenguaje natural al lenguaje formal, al lenguaje objeto. Lo que queremos es que nuestros estudiantes aprendan a formalizar a partir de las estructuras, digámoslo así, proposicionales clásicas, ¿no? Todavía no nos meteremos en cuestiones inferenciales porque, digamos que realmente nos hemos topado con un grave problema a la hora de pasar a ese siguiente nivel de la lógica, que pues digamos, la definición tradicional de lógica pues es un poco esa, ¿no? El análisis del argumento lógicamente correcto o de la consecuencia lógica. Y bueno, nosotros hemos tenido un poco de problema en eso a lo largo de nuestro avanzar. Y bueno, no sé, Doc, por ahí si me puedas ayudar Sí. con la siguiente. Disculpa, Francisco, nada más te quería comentar que quedan 4 minutos. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? En los que, digamos, de cierta manera tratamos de hacerles claro el uso de estos operadores lógicos. En el caso de la conjunción, pues tenemos, ¿no? Aquí algunos de ellos. La manzana es roja, cosa que sería falsa, y la manzana es nutritiva, cosa que también sería falsa, porque, bueno, ahí hay un bichito que pues nos haría un poco de daño, ¿no? Y lo que queríamos enseñarles un poco es eso, ¿no? Que lo que vuelve de pronto falsa a esa proposición molecular es justamente el valor de la conjunción. Y creo que aquí, en esta sección, aparece, en estas diapositivas, aparece una de las propuestas que más me llama la atención en esta obrita, que tiene que ver justamente con la formalización de del tipo de enunciados categóricos, ¿no? Que se utilizan en la silogística. Y creo yo que esta es una de las partes más arriesgadas del texto que ahora presentamos, porque de pronto en algunos ejercicios sí aparecen esta clase de formalizaciones. Ustedes lo pueden ver acá con esta mnemotecnia, ¿no? De afirmo y nego, ya lo saben, aristotélica, del cuadro de las proposiciones, etcétera. Y por otro lado, digamos, tenemos afirmativo universal, ¿no? Afirmativo particular, negación universal, negación particular. Y del otro lado tenemos, digamos, la propuesta de formalización con el lenguaje del nivel 1, ¿no? O el lenguaje, digamos, de los predicados. Y es entonces ahí donde se pone interesante para los lógicos, tal vez no para los alumnos, pero sí para nosotros, ¿no? Tratar de ver si es posible, y esa es la gran propuesta de nuestro texto, esta especie como de agrupación en un solo momento de formación, en un solo semestre, dado también por las circunstancias de la silogística aristotélica con la lógica formal, digamos, tipo fregeana o de Bertrand Russell, ¿no? Entonces, la necesidad nos llevaba en un solo semestre a tomarlos todos juntos, ¿no? Medio semestre para silogística, teoría de la argumentación, y otro medio semestre para teoría de la demostración o, digamos, estas cuestiones sobre lógica formal, ¿no? Entonces, ustedes aquí pueden ver un poco cómo se van armando los ejemplos. Estos instrumentos los chicos se encargarán de llenarlos y, bueno, pues nosotros trataremos ahí de calificar, etcétera. Y bueno, tal vez, no sé, lo que sigue, tal vez para ir cerrando, algunas otras conclusiones. ¿Qué nos queda? En primer lugar, ampliar la currícula respecto a la lógica en nuestro programa. Que no solo presionar para que no solo exista una materia de lógica. Al menos deberían existir 3 cursos sobre lógica en nuestro contexto. Otras cosas que se han hecho y que nos quedan por hacer, seguir impulsando a nuestros estudiantes, tanto de la carrera de filosofía como de otras carreras, a las Olimpiadas de Lógica que justamente organiza la Academia Mexicana de la Lógica, que son un gran escaparate para nosotros para poder
digamos, seguir un poco con actividades extracurriculares y que los chicos tomen interés, etcétera, ¿no? Y seguir avanzando. Y, por último, creo que nos queda crear redes de colaboración con otros colegas lógicos que nos muestren sus experiencias en la didáctica, en otros contextos y con otras historias, ¿no? Creo que eso sería lo más que nos toca, y digo, lo que seguimos haciendo es pues esta clase de cosas, ¿no? Preparar esta clase de materiales, tratar de editarlos con nuestra universidad y ponerlos disponibles pues a todo el público, no solo de nuestra carrera. Tenemos colegas en matemáticas que han estado colaborando con nosotros, justamente en la Olimpiada de Lógica, que pues desgraciadamente ya no pudimos asistir por todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, espero no haber consumido todo el tiempo, les agradezco mucho y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y a todos nuestros ponentes. Ahora sí pasamos a la ronda de preguntas para todos y cada uno. Ahorita por el momento tengo ya 2 participaciones, una que pusieron en el canal de YouTube y otra que había alzado su manita Alicia Pasos. Entonces, los que quieran hacer preguntas también pueden alzar su manita en Zoom. Y voy con la que aparecía en el canal de YouTube. Esta va dirigida a Ángela y José Andrés y pregunta a Susana Gómez. Dice, mi pregunta es si al suponer que la formalización es más cercana a la semántica y la pragmática, ¿no la pone inmediatamente del lado de la traducción? Esa es la pregunta de Susana Gómez. Para Ángela y José Andrés. Bueno, yo no sé si, digamos, probablemente esté cercana a la idea de la traducción, digamos, de hecho, creo que hay una buena, digamos, como una buena idea detrás de esta analogía de formalizar con traducir, pero digamos que pues habrían como algunas cosas en las cuales se alejaría un poco de la traducción, tal vez las dos que yo mencioné, ¿sí? Ahora, no puede decir que formalizar es como traducir o que formalizar es traducir, pues siempre y cuando digamos que se tengan en cuenta como esas cuestiones que nosotros mencionamos acá y como pues esa idea de estar justamente, digamos, eh, preocupado por el proceso mismo de modelamiento o de representación de la proposición por medio de una, de un lenguaje formal. No sé, Ángela, si tú quieres decir algo Sí, al respecto. sí, yo quisiera decir que de pronto hacer otra pregunta a partir de esto, ¿no? Y es, si es así, si asumimos que la forma lógica precisamente tiene que ver y no es solamente un esqueleto desprovisto de ese contenido, sino que cuando analizamos esa forma lógica tendríamos que analizar relaciones propiamente conceptuales y en ese sentido analizar el contenido, si estamos pensando en eso. Creo que hay una pregunta que aparece, que es una pregunta difícil, ¿no? Por supuesto, pero me parece que hay una pregunta que aparece y es, ¿cuál sería el fin entonces de la formalización? Vamos, exactamente, claro, la traducción, si esto es así, la traducción de un lenguaje natural al lenguaje formal y en ese sentido, ¿por qué las relaciones conceptuales no estarían ya representadas por medio del lenguaje natural, ¿no? Vemos que ahora hay teorías expresivistas precisamente que van a señalar que dice, o sea, la problematización de, bueno, ¿y para qué? O sea, realmente en el lenguaje natural ya no están dadas, ya no se están poniendo de relieve esas relaciones que se están dando entre los contenidos. ¿Cuál sería en ese sentido el papel de la formalización? Creo que es una pregunta, insisto, difícil, que aparte abre la polémica para otros lugares, pero creo que es importante también plantearlo, ¿no? En el sentido, digamos, profundo de, ajá, ¿qué es lo que, cuál sería la necesidad en últimas entonces de esa traducción? Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos traduciendo y cuáles son las limitaciones del lenguaje natural frente a ese lenguaje formal? Eso sería lo que agregaría a lo que tú dijiste. ¿De acuerdo? Entonces pasamos ahora con la siguiente participación, que fue la de Alicia Pasos, que había levantado su mano. Alicia, ¿puedes reactivar tu micrófono? Está aquí en la sala de Zoom.
A ver, un segundito que no encuentro. Ahí te escuchábamos y ahorita ya no. Puedes intentar nuevamente reactivar tu micrófono. Ok, mientras Alicia pueda reactivar su micrófono, me dice, creo que ya. Escuchamos ruido de fondo, pero no te escuchamos a ti, Alicia. Creo que no. Entonces vamos a cerrar aquí. A ver, ¿me A oyen? ver, te escucho bien, ahí te escucho. No. No nos escuchas a nosotros. A ver, intenta nuevamente reactivar tu micrófono, si no para pasar a la siguiente participación. Ahí conseguí. A ver, ahora. Sí, ahí te escucho. Bueno, gracias. A ver, bueno. Primero, creo que quiero hablar de la parte de la participación, donde presentan este programa tan interesante que compara la lógica aristotélica con la lógica proposicional y cuantificacional russelliana. Y es muy interesante, me parece, que hayan propuesto un programa nuevo con autores tradicionales como Wittgenstein, cuando hay tan de manera estándar. Quería señalar un par de cosas. Una es que la lógica aristotélica tiene en común con la lógica russelliana, que llaman lógica clásica, tiene algo muy importante en común, y es que las dos son lógicas deductivas. Entonces, si bien es cierto que la lógica de Russell fue hecha para la matemática, también es cierto que es una lógica que funciona con gran amplitud en toda la parte extensional de la lógica deductiva, una parte extensional de la lógica deductiva. Entonces, en ese sentido, no es que la lógica de Russell no funcione por estar hecha para la matemática. Más bien, en todo caso, el límite de la lógica de Russell es justamente que hay muchos razonamientos en el lenguaje ordinario que no son deductivos. Entonces, yo más que comparar la lógica de hace 2500 años con la lógica de hace 100 años, trataría de incorporar ciertos tipos, ciertos esquemas de razonamiento no monotónicos que permitan a los estudiantes, a los chicos, entender mejor sus razonamientos cotidianos no deductivos. Sí, no hay quizás libro de texto todavía para eso, pero yo creo que ya es el momento de incorporar ese tipo de esquemas. Y bueno, lo otro que quería decir es que metodológicamente, si uno quiere saber de Russell, mejoran las capacidades de razonamiento, uno diría que el grupo de prueba tendría que compararse no con un grupo que no aprendió lógica. Sí, es muy probable que si les enseñan lógica, aprendan algo de lógica. Lo que habría que hacer es más bien una comparación entre un grupo al que se le enseñe lógica aristotélica, un grupo al que se le enseñe lógica russelliana, y a lo mejor un tercer grupo en donde se le enseñe la misma lógica russelliana de siempre, pero con los programas usuales tradicionales, ¿no? Entonces, este sería un experimento para ver qué funciona mejor. Pues sí, da el resultado de que entienden más la lógica, pero ese no trivial, pero bastante esperable. Mejor no digo nada más. Muchas gracias. Ok, gracias, Alicia. José Martín, ¿deseas contestar estas preguntas? Sí, muchas gracias. Sí,
Muy brevemente, tiene toda la razón en los dos puntos. Con respecto al primer punto, no estamos, o por lo menos lo que estamos haciendo aquí aquí en UPAEP no es tanto regresar como tal a la lógica aristotélica tradicional, estamos usando más bien una lógica de términos contemporánea, más al estilo de Fred Summers y George Engelbrecht, entonces no es exactamente como la lógica tradicional. Entonces sí, a lo mejor eso es algo que no comenté por el tiempo, pero tiene toda la razón. Y con respecto al segundo punto, el metodológico, también estoy completamente de acuerdo. En sentido estricto, nosotros tenemos un grupo que lleva estudios típicos, como se suele enseñar típicamente la lógica, el grupo que nosotros formamos y además tenemos un grupo que no lleva nada. La razón por la cual no pude exponer todos es porque el tercer grupo no tenemos los datos ahorita, porque todavía están en un curso, entonces tenemos que esperar a que terminen ese curso para poder tener los datos. Pero tiene toda la razón. Yo espero que para ya la versión final de este documento espero ya tener los datos de todos los grupos. Muchas gracias. De acuerdo, por fin se activó mi cámara, entonces disculpen por ello. Vamos ahora a la siguiente participación de Ángel. Ángel, adelante. Ángel Nepomuceno. Sí, bueno, espero que se me oiga. La respuesta que acaba de dar me ha parecido muy interesante porque en cierto modo responde parte de lo que yo iba a comentar, ¿no? Por otra parte, lo que sí es fundamental, la insistencia que ha hecho, no sé ahora mismo cuál era el grupo, Ángela y José Andrés, han insistido, creo recordar, en la idea de representación. Y en la última comunicación había también ese avance didáctico poniendo esa especie de traducción, él insistía en traducción. Yo creo que la cuestión se resuelve, no sé si estáis de acuerdo en esto, en que efectivamente hay formas de representación. Y el caso, por ejemplo, de la A, E, I, O, el caso de presentar la silogística, los formatos silogísticos, el caso de los diagramas de Venn, por ejemplo, la formalización en un lenguaje tipo del que el habitual, ¿no? El lenguaje formal habitual de lógica de predicado de primer orden, etcétera. Lo único que hacen es son diferentes formas de representación. Y en todo caso, lo que tratan de mostrar es claro, la forma lógica. En realidad, ¿dónde están los portadores de verdad? Y en última instancia, creo yo que lo que sucede, y quizá aúne un poco todo esto, es que si entendemos que los procesos inferenciales son procesos informacionales de evolución de la información, pues quizá podamos no plantearnos problemas de incompatibilidades que realmente no existen, puesto que hay una cierta complementariedad. Pero insisto, la idea de representación me ha gustado mucho en la presentación que hizo antes, que hicieron Ángela y el compañero. Y no sé si os parece que esa insistencia en la distinta representación pues quita un poco de esos problemas que se plantean a la hora de enseñar la lógica, porque si nos quedamos en la sintaxis estamos en una orientación a la que le falta algo, si nos quedamos en la mera traducción quizás también, etcétera. No sé si ¿qué pensáis sobre ello? Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay una pregunta ahí que tú pones también, me parece que se pone sobre la mesa y es listo. ¿La formalización para qué exactamente? ¿No? O sea, porque claro, la formalización de los diagramas no sería lo mismo que si estoy formalizando cálculo de predicados, o sea, creo que hay una pregunta en últimas que además subyace y es lógica para qué, ¿no? ¿Cuál es el propósito específico que quiero lograr? Y en ese caso, ¿qué es lo que quiero representar por medio de esa que llamo formalización? Pero creo además que hay un problema que también José Andrés y yo, no sé si tú, José Andrés, estás de acuerdo conmigo, estoy hablando locuras, pero creo que queríamos poner allí un poco también de manifiesto y es cómo se entiende esa forma lógica. Porque yo puedo decir, listo, estoy aquí formalizando para ver dónde se encuentra, como tú decías, Ángel, el contenido, el portador de verdad, listo. Pero, ¿qué pretendo hacer con eso, sobre todo en el aula? Que el estudiante, ¿qué haga? Digamos, una vez sabe eso,
y sabe, listo, aquí está el portador de verdad. Eso es un análisis de la inferencia real, le permite realmente, por ejemplo, llegar a hacer una evaluación de sus propias prácticas inferenciales en el momento en el que se pone de manifiesto de esa forma así tal cual como está. Y creo que de pronto la pregunta también está allí, ¿no? ¿Qué es? Listo, es una representación de qué y para qué. Creo que serían esas como dos preguntas que yo pondría allí de base. No sé, José Andrés, si tú quieras también agregar algo. No, Sí, muchas sí. gracias. Ah, Dale, Ángel, dale. No, yo quería decir que, digamos, esta idea de la representación y de que los distintas, digamos, estas distintas maneras de representación sean vistas justamente de esa forma, me parece, digamos, interesante, sobre todo entendiendo la idea de que formalizamos, como decía Ángela, con un propósito. Y dependiendo del propósito que tengamos, hay algunos sistemas que son más adecuados para ello, ¿sí? Por ejemplo, un conjunto de proposiciones, si yo lo simbolizo y muestro que de una fórmula se deduce otra, probablemente es mucho más fácil mostrar la validez lógica a través de la deducibilidad de una fórmula de otro conjunto de fórmulas, ¿sí? Algo que sería mucho más complicado de mostrar si nos vamos directamente a la expresión de las proposiciones en el lenguaje natural. Entonces, digamos que eso me parece importante y me parece que la idea de formalizar como modelar o como representar abre justamente esa idea, sí, eso que acabas de decir. de acuerdo. De acuerdo, pasamos ahora a la participación de José Martín Castro. Adelante, puedes activar tu micrófono. Muchas gracias. Yo solo tenía dos preguntas para el profesor Ángel. La primera es si en esta estrategia de la deducción como juego, si tienen entre sus estudios alguna evaluación motivacional, o sea, sobre cómo responden psicológicamente las y los estudiantes con respecto al uso del juego. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, digamos, integrando un poco la idea de juego y la idea de formalización que José Andrés y Ángela comentan, si usted tiene alguna idea de cómo podríamos tratar la formalización como un juego, ¿no? Digamos, no solamente la deducción, sino la formalización. Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Sí, sí. Puedo, ¿no? Respondo. Muchas gracias. Te agradezco las preguntas muy interesantes, además, porque, por ejemplo, la primera que me has hecho, no hay evaluación realmente, no hemos hecho una evaluación. Son solamente impresiones personales, pero no puedo cuantificarla, ¿no? No puedo decir, pues mira, de esta manera he conseguido que... No, la verdad es que no puedo. Tengo la impresión de que esa idea de veamos qué estrategia utilizamos al principio hace que la muestra de cómo se construye una demostración sea al principio muy lenta, pero creo que da resultado. Ahora, no tengo una evaluación, francamente, sería muy interesante hacerla. En cuanto a la formalización como un juego, naturalmente lo podemos presentar, también hay una dificultad, perdón, y es que, por ejemplo, hay un curso introductorio que más bien lo enfocamos más como teoría de la argumentación en primero del grado, y lógica propiamente dicha no se da hasta el segundo. Pero en el segundo todavía la formación es casi, se puede decir que es inicial, ¿no? Y por ejemplo, la idea de juego de Wittgenstein, pues dependiendo del curso no se puede terminar de empezar a utilizar por las buenas, porque falta el que lo hayan visto bien en historia de la filosofía o en alguna otra asignatura. De todas maneras, en cuanto a la formalización, claro que también podemos plantearnos la idea de juego y, por ejemplo, desde luego, teniendo en cuenta con qué objetivo formalizamos, por supuesto, pero fijaos, se me ocurre a bote pronto que formalizar, si entendemos los procesos, como decía antes, informacionales, en el sentido de procesos inferenciales como procesos informacionales, pues formalizar no es más que tratar de mostrar, de representar de otra manera distinta a como lo hace el lenguaje ordinario,
la información que se trata de transmitir. Cuando la gente transmite, por ejemplo, que la ballena es mamífero, pues en lenguaje natural está clara la proposición, ¿no? El enunciado de la proposición. Y hasta podemos hacer el análisis de tipo silogístico o, si queréis, gramatical, es decir, pues tenemos este sujeto y está tomado universalmente o está tomado, etcétera, ¿no? Pero también podríamos decir, bueno, la información que está facilitando quien emite la ballena es mamífero es que el concepto mamífero, esto ya sería a lo mejor más freguiano, el concepto mamífero está subsumido, el concepto ballena está subsumido en el concepto mamífero. Y jugar con que cada vez que vayamos a formalizar algún enunciado del lenguaje ordinario, lo que vamos a hacer es representar la información que se transmite de otro modo, pero no contrapuesto naturalmente, sino de otra manera. No sé si respondo con esto a la segunda cuestión que planteaba. No, muchísimas gracias. Responde todo y bueno, si les interesara tanto José Andrés como Ángela como usted, yo me pondría en contacto para ver si pudiéramos Sí, después por supuesto, hacer con muchísimo evaluaciones gusto. o algo al respecto. Muchas Con gracias. muchísimo gusto. Además te digo una cosa que tú has señalado muy bien en la respuesta a lo que te han preguntado antes, que a veces se piensa en la lógica tradicional y se piensa de forma peyorativa, ¿no? Se tiene un cierto prejuicio y en realidad es la lógica de términos, claro, y hay un desarrollo de lógica de términos y muy actual, incluso se hacen tableaux, ¿no? Tablas semánticas. Claro, no son las de la lógica freguiana, ¿no? Es otra, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Bueno, De acuerdo. Hay varias participaciones, sin embargo, estamos sobre tiempo y lamentablemente dentro de Zoom no existe como, bueno, nos vamos a ver en el pasillo para seguir platicando. Entonces, despediré esta mesa, sin embargo, dejaré este canal abierto, o sea, voy a estar aquí presente coordinando unas cosas porque viene la conferencia magistral. Entonces, despediré esta mesa y si quieren seguir conversando, pues yo no cierro la sesión. Entonces, simplemente agradecerles a todos y cada uno de los ponentes la presentación y con esto cerramos la mesa 1, la primera mesa temática del EDL 2021, titulada Formación Didáctica en Lógica. Nos veríamos en una hora, porque ya es el momento del receso, nos veríamos a las 2 de la tarde, tiempo Ciudad de México, para la conferencia magistral El arte y el poder de razonar con contradicciones, las lógicas de la inconsistencia formal y sus aplicaciones a cargo del doctor Walter Carnielli.